¿cómo están? Ahora les presento uno de los temas más importantes de matemática. Me refiero al tema de funciones. Una función en matemática indica una relación o correspondencia entre magnitudes. Quiere decir que entre magnitudes hay una relación de dependencia. Bien, en otras palabras, lo que suceda con una magnitud va a depender del comportamiento de otras magnitudes. Como por ejemplo, si nosotros hablamos por celular con otra persona, podemos decir que lo que paguemos a la empresa va a depender del tiempo que usamos el celular. Cuando nosotros pateamos una pelota, podemos indicar que la altura donde se encuentre la pelota va a depender del tiempo transcurrido, o el alcance que podría llegar la pelota va a depender de la fuerza que pateamos la pelota. Si tenemos un edificio que proyecta una sombra, podríamos decir que depende de la altura del edificio, o también podemos decir que depende de la hora del día en que hacemos la observación. Como vemos, las magnitudes hay entre ellas una relación de dependencia. Muy bien, que se puede expresar como una expresión matemática o modelo matemático, que nosotros le llamaremos regla de correspondencia. Para entender mejor la idea de lo que es función, vamos a ver previamente algunos conceptos previos. Veamos el par ordenado. Como su propio nombre lo dice, es un conjunto ordenado que tiene dos elementos, que se va a representar ahí los elementos entre paréntesis, donde el A va a representar la primera componente y el B sería la segunda componente. Bien, el A también se le llama abscisa y el B ordenada. Un par ordenado también representa un punto en el plano. Eso quiere decir que ahí B son las coordenadas cartesianas de ese punto. Muy bien, algunas propiedades. Como el par ordenado es un conjunto ordenado, el par ordenado AB no es lo mismo al par ordenado BA. También, dos pares ordenados serán iguales si las primeras componentes A y C van a ser iguales y las segundas componentes B y D también deben ser iguales. Veamos aquí un ejemplo. Determina el producto de X por Y, sabiendo que estos pares ordenados son iguales. Vamos a resolverlo. Si son iguales, las primeras componentes X más y el 9 deben ser iguales. De ahí se tiene esta ecuación. X más Y igual a 9. También las segundas componentes 7 y X menos Y también deben ser iguales. De donde se tiene que X menos Y es igual a 7. Aquí se generó un sistema de ecuaciones. Para poder resolver, podemos sumar miembro a miembro. Al sumar se cancela el y. Vamos a tener que es igual a 2x y todo eso se iguala a 16. Y aquí se saca la mitad y tendríamos que x es 8. Bien, este valor lo reemplazamos en cualquiera de las ecuaciones y tenemos fácilmente el valor de y que sería 1. Como nos piden el producto de x por y eso sería igual a 8. Muy bien. Otro concepto sería el producto cartesiano. Vamos a partir de dos conjuntos no vacíos. Bien, a partir de ahí vamos a definir el producto cartesiano de A por B. El producto cartesiano de A por B es un conjunto ¿de qué? De pares ordenados, pero que cumplen la siguiente condición, que la primera componente pertenece al primer conjunto que es el A mayúscula y las segundas componentes pertenecerán al segundo conjunto que sería el B, en ese orden. Veamos aquí un ejemplo. Partimos de dos conjuntos. A, formado por 1, 3 y 5, y el conjunto B formado por 4 y 6. Bien, a partir de ahí generamos el producto cartesiano de A por B. Eso significa que los elementos de A serán las primeras componentes y los elementos de B serán las segundas componentes. Lo que debemos hacer es lo siguiente. Solamente se distribuye 1 con el 4 y luego 1 con el 6 y así con los demás. Así tenemos los siguientes elementos. El par 1, 4, 1, 6, 3, 4, 3, 6,
5, 4 y 5, 6. Eso sería el producto cartesiano de A por B. Ahora podemos hallar también el producto cartesiano de B por A. Eso significa que los elementos de B ahora van a ser las primeras componentes y los elementos de A serán las segundas componentes. De manera similar se distribuye. Ahora será 4, 1, 4, 3, 4, 5. Así tenemos el siguiente conjunto, cuyos elementos son los siguientes pares ordenados. 4, 1, 4, 3, 4, 5. 6, 1, 6, 3, 6, 5. Muy bien. De estos ejemplos podemos observar que el producto cartesiano no es conmutativo. Eso quiere decir que A por B es diferente a B por A. Bien, eso lo indicamos con esta propiedad. En general, A por B no es igual a B por A. Muy bien. Pero cuando tenemos que A por B es igual a B por A, eso significa o se va a dar si y solo si estos conjuntos A y B necesariamente deben ser iguales. Bien, aquí tenemos otra propiedad. Tenemos dos conjuntos A y B de elementos, ¿no? De una cantidad finita. Veamos, se va a cumplir lo siguiente. Si nosotros queremos hallar el número de elementos que va a tener el producto cartesiano de A por B, simplemente se va a multiplicar el número de elementos de A con el número de elementos de B. El número de elementos también se podría llamar cardinal. Cardinal o número de elementos para nosotros es lo mismo. Bien, veamos aquí algunas observaciones. Bien, si tenemos aquí un par ordenado que pertenezca a un producto cartesiano, por ejemplo, racionales por los reales, bien, eso quiere decir que las primeras componentes A deben estar en el primer conjunto, que es Q. Es decir, las primeras componentes son racionales y las segundas componentes representado por B deben estar en R. Quiere decir que las segundas componentes deben ser reales. Eso es lo que quiere decir esta observación. Muy bien. Veamos otra observación. Si tenemos aquí el producto cartesiano de R por R, esto es equivalente a R2 y R2 es el plano. Bien, de acuerdo. Muy bien. Ahora veamos otro concepto previo, lo que es relación. Bien, o también llamado relación binaria. Una relación es un conjunto. Bien, se le conoce así relación R de A en B. De acuerdo. Ese conjunto va a ser llamado relación si ese conjunto está incluido en el producto cartesiano de A por B. Veamos aquí la notación. Esta notación se lee relación R de A en B, que también se puede denotar de la siguiente manera. Se lee de la misma forma. Se lee relación R de A en B. Veamos un ejemplo. Sean el conjunto A formado por 1, 3 y 5 y el conjunto B formado por 4 y 6. Bien, a partir de acá generemos el producto cartesiano de A por B. Bien, eso indica que las primeras componentes serán, ¿no? O pertenecerán al conjunto A y las segundas componentes, que sería 4 y 6, ¿no? Pertenecen a B. ¿De acuerdo? Bien, así generamos el producto cartesiano. Sería 1, 4, 1, 6, 3, 4, 3, 6, 5, 4 y 5, 6. Bien, cualquier subconjunto de este producto cartesiano va a ser llamado relación. Veamos aquí, definimos una relación. Le vamos a llamar R1. Recuerda que una relación es un conjunto de pares ordenados que van a estar en este conjunto grande, llamado producto cartesiano. Le vamos a dar una cierta condición. Son aquellos pares ordenados que están en este producto cartesiano, tal que la condición particular es que la primera componente, sumado con la segunda componente, sea mayor o igual a 7 y menor a 10. Veamos qué pares ordenados cumplen esa condición. Bien, si observamos aquí, 1 más 4 sería 5. Esto de acá no cumple. Este de acá, 1 y 6 sería 7
estaría cumpliendo la condición. Por aquí, 3 más 4 también sale 7, también cumple la condición. 3 más 6 igual a 9, cumple la condición. 5 más 4 también sale 9, cumpliría la condición. En cambio, 5 más 6 saldría 11, no cumple. Entonces, hemos encontrado que estos cuatro pares ordenados pertenecen a esta relación. Y como verás, es un subconjunto de ese producto cartesiano. Así como esta relación, también podemos generar otras relaciones. Simplemente le damos una condición particular, como por ejemplo, le llamamos R sub 2. R sub 2 es un conjunto de pares ordenados XY, de tal manera que este par ordenado va a estar en este producto cartesiano, pero le vamos a dar una condición. La condición que sea que X, que representa la primera componente, va a ser mayor a la segunda componente, que es el Y. Si nosotros buscamos cuál es el par ordenado que cumple esa condición, el único par que va a cumplir es este de acá. Entonces, la relación R sub 2 va a estar formado por un único par ordenado, que sería 5, 4. Así hemos formado otra relación. No es cierto que es un subconjunto. Cualquier subconjunto de este producto cartesiano va a ser llamado relación. Muy bien. En la relación R1, bien, si nosotros formamos un conjunto o un nuevo conjunto con las primeras componentes, a ese conjunto formado con las primeras componentes le vamos a conocer desde ahora como el dominio de la relación. ¿De acuerdo? Entonces, el dominio sería formado por las primeras componentes. Ojo que no se repite. Bien. Ahora, el rango ya va a ser el conjunto formado por las segundas componentes. Los elementos no se repiten. Entonces, el rango va a estar formado por 4 y 6. Bien, de acuerdo. Ahora sí, vamos a definir qué cosa es una función. Una función es una relación. Por eso partimos de dos conjuntos A y B no vacíos. Bien. F es una relación de A en B. Al A le vamos a conocer como conjunto de partida y al B conjunto de llegada. Bien, esta relación F va a ser llamado función si cumple una condición especial. ¿Cuál es? Cada elemento de A del conjunto de partida que participa en la relación le debe corresponder un único elemento de B, que vamos a llamarle conjunto de llegada. Muy bien, vamos a los ejemplos. Tenemos este conjunto formado por 2, por 1, por 4. Le llamamos el conjunto A. Otro conjunto formado por 5, por 8, por 21. Sería el conjunto B. Establecemos una relación entre ambos conjuntos y le vamos a llamar la relación F. Bien, ¿qué se relacionan? Los elementos. 2 con el 5, 1 con el 8, 4 con el 21. Si observamos, los que participan son 2, 1 y 4 que pertenecen al conjunto A. Para que sea función, cada uno de estos elementos que están participando en la relación le debe corresponder un único elemento en el conjunto de llegada, que es el B. Y como vemos, sí está verificando. Recordar que el conjunto A va a ser llamado conjunto de partida y B conjunto de llegada. Entonces diremos que F es función, pues los elementos de A que sí participan le corresponde un único elemento en el conjunto B. Muy bien. Otro ejemplo. Tenemos el conjunto formado por menos 2, 1, 4 y 5. Le llamamos el conjunto A. Otro conjunto formado por 4, por 7, por 9, por 11. Le llamamos el conjunto B. Establecemos una relación entre ambos conjuntos, le llamamos G. ¿Qué se relacionan? Los elementos. Menos 2 con 4, 1 con 9, 5 con 9. Bien, para ver si es función, lo debemos analizar siempre en este sentido. Bien, los elementos de A que sí participan, en este caso menos 2, 1 y 5, le debe corresponder única pareja en el conjunto B. Menos 2 le corresponde el 4, es único.
Al 1 le corresponde el 9, es único. Al 5 le corresponde el 9. Siempre analizar en este sentido. Y como vemos, si es función. Una función también es un conjunto de pares ordenados. ¿Qué pares ordenados? Formado por menos 2, 4, 1, 9 y 5, 9. Pero cualquier conjunto de pares ordenados no necesariamente es función. ¿Cómo darnos cuenta que sí lo es? Solo debemos observar las primeras componentes. Las primeras componentes no se deben repetir. Como lo vemos, no se repite. Entonces, G es función. Si es función, también podemos hallar su dominio. Recordar que el dominio está formado por las primeras componentes y el rango va a estar formado por las segundas componentes. Bien, veamos aquí otro ejemplo. Va a estar formado por 4, por 2, por 9. Le llamamos el conjunto A. Otro conjunto formado por 2, por 5, por 3. Le llamamos el conjunto B. Establecemos una relación entre ambos conjuntos, le llamamos H. Bien, ¿qué se relacionan los elementos? 4 con 2, 9 con 5 y 9 con 3. Para que sea función, cada elemento de A que participa en la relación, que en este caso es 4 y 9, le debe corresponder un único elemento en el conjunto B, que es el conjunto de llegada. Como podemos observar, el 9 le corresponde dos elementos. Eso no puede ocurrir. Por lo tanto, esta relación no puede ser llamado función. ¿De acuerdo? Entonces, podemos decir que H no es función, pues el elemento 9 de A le corresponde dos elementos de B. El 9 tiene dos parejitas. Eso no puede pasar. Bien, el H también se puede escribir como un conjunto de pares ordenados. Y como podemos observar, la primera componente, me refiero al 9, se está repitiendo. Eso no puede pasar en una función. Muy bien. Veamos aquí otro ejemplo que va a complementar la idea. Tenemos el conjunto formado por 2, por 3, por 5, por 6. Le llamamos el conjunto A. Otro conjunto formado por 5, por 4, por 1, por 7. Le llamamos el conjunto B. Establecemos una relación entre ambos conjuntos y le llamamos F. Bien, el A es el conjunto de partida, ¿de acuerdo? Y B es el conjunto de llegada. ¿Qué se relacionan? Los elementos 2 con el 5, 3 con el 4, 5 con el 1. Veamos, ya sabemos que A es el conjunto de partida y B el conjunto de llegada. Bien, ahora, podemos acá indicar algo nuevo para muchos. Bien, cuando vemos dos flechitas 5, el 2 representa la preimagen de 5 y el 5 la imagen de 2. Repito, 2 es la preimagen de 5 y 5 va a ser la imagen de 2. 3 flechita 4 significa que 3 es la preimagen de 4 y 4 la imagen de 3. El 1 la imagen de 5. Bien, de acuerdo. Y el elemento 6 no participa. Muy bien. Ahora, hablemos del dominio. El dominio siempre va a estar en A. Generalmente es un subconjunto. El dominio está formado por las primeras componentes, en este caso son 2, 3 y 5. Ese es el dominio. Bien, repito, el dominio siempre va a ser parte de A. A lo más, a lo más puede llegar a ser igual a la, ¿de acuerdo? Pero no puede superar al conjunto de partida. Bien, similarmente el rango. El rango es el conjunto de las imágenes, en este caso 5, 4, 1. Eso es el rango. El rango generalmente es un subconjunto de B, del conjunto de llegada. No puede superarlo, a lo más puede llegar a ser igual. Cuando llega a ser igual, se le llama función suryectiva o sobreyectiva. Ese es el rango. Muy bien. Veamos algunas observaciones. Cuando tenemos dos flechitas 5, bien, significa que 5 es la imagen de 2. Y la imagen de 2 se escribe así, como f de 2. ¿Quién es la imagen de 2? Es 5. Muy bien. Ahora, si tenemos un conjunto de pares ordenados,
y 2, 5 pertenece a la función, significa que la segunda componente 5 es la imagen de la primera componente. Es decir, de este par ordenado extraemos este dato. 5 es la imagen de 2 y la imagen de 2 se escribe así, como f de 2 igual a 5. De este otro par ordenado podemos indicar que 4 es la imagen de 3 y la imagen de 3 se escribe como f de 3 y eso es 4. Similarmente aquí, la imagen de 5 es 1. Se escribe como f de 5 igual a 1. Bien, vamos a ver la condición de unicidad. Bien, la condición de unicidad indica que si tú tienes un conjunto de pares ordenados para saber si es función, no debe existir dos pares ordenados distintos que compartan la misma primera componente. Veamos. Sea f una función. Si tenemos que este par ordenado xy pertenece a la función y este otro par ordenado también pertenece a la función, estos pares ordenados no pueden ser diferentes. Si no, no sería función. Entonces, necesariamente deben ser iguales, por lo tanto, y es igual a z. En otras palabras, si lo vemos gráficamente, tenemos aquí el conjunto formado por X, sea el conjunto A. Tenemos otro conjunto formado por Y y Z, va a ser el conjunto B. Establecemos una relación entre ambos y le llamamos F, que se relacionan los elementos X con Y, X con Z. Si solo observamos la imagen, podemos decir que esto no es función. Pero si nos dijesen que es función, ¿qué podemos decir? Que X debe tener única imagen. ¿De acuerdo? Necesariamente, entonces, F para que sea función, Y y Z deben ser iguales. Eso es la condición de unicidad. Bien, veamos aquí algunos ejemplos. Sea F una función. Si digo que este par ordenado 2b pertenece a la función y el par ordenado 2,6 pertenece a la función, estos pares ordenados no pueden ser diferentes. Necesariamente deben ser iguales para que sea función. Entonces b, necesariamente b debe ser 6. Muy bien. Otro ejemplo. Sea h una función. Tenemos aquí el conjunto formado por 3, 5, le llamamos A. Otro conjunto formado por 6, por 2 menos A y A menos 8, sea el conjunto B. Establecemos una relación que le llamamos H, pero previamente ya nos dicen que esta relación va a ser función. Se relacionan 3, 6, 5 con 2 menos A y a su vez 5 con A menos 8. Pero como nos dicen que esta relación sí es función, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos decir? Que 5 debe tener única imagen, debe tener única pareja. Eso quiere decir que 2 menos A debe ser igual a menos 8. ¿De dónde se puede calcular el valor de A? Calculando A sería igual a 5. Muy bien, esa es la condición de unicidad. Ahora veamos otro elemento importante de una función, la llamada regla de correspondencia. Veamos. Sea f una función de a en b. Bien. La regla de correspondencia de f es la igualdad que relaciona las dos variables, x y y. Bien, en otras palabras, te están diciendo que la regla de correspondencia es una fórmula matemática o una ecuación matemática que relaciona las dos variables, x y y. Bien, la notación es la siguiente. Y igual a f de x. En otras palabras, y representa la imagen de los x. ¿De acuerdo? Muy bien. Donde x va a ser llamado la variable independiente y y la variable dependiente. ¿De acuerdo? Esta expresión y igual a f de x viene de lo siguiente. Si tenemos un par ordenado xy que pertenezca a la función, entonces decíamos que la segunda componente es la imagen de la primera componente. O sea, y es la imagen de x. ¿Y cómo se escribe la imagen de x? Como f de x. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuando. Veamos aquí una situación que nos ayudará a comprender o ampliar esta idea. Bien.
Si hablamos un minuto por celular, debemos pagar 20 céntimos. Por 2 minutos pagaremos 40 céntimos y así sucesivamente. Veamos esta situación. En esta situación podemos reconocer las dos variables, la variable independiente y la variable dependiente. Bien, eh, creo que es muy sencillo reconocer que la variable dependiente es lo que pagamos, porque lo que pagamos va a depender del número de minutos que hablamos con el celular. Muy bien, entonces el número de minutos hablados va a ser la variable independiente, que nosotros lo vamos a representar con X. Bien, ahora el monto que pagamos a la compañía va a ser la variable dependiente, que lo vamos a representar con la letra Y. Bien, entonces la ecuación matemática que relaciona ambos se llama regla de correspondencia y se va a representar de esta forma. Bien, lo complementamos con la gráfica. Bien, en este conjunto va a estar el número de minutos que hablamos. En este otro conjunto está el monto a pagar. Bien, sabemos que por un minuto pagamos 20 céntimos. Bien, entonces eso lo vamos a ver en la gráfica. Bien. Un minuto, entonces pagaremos 20 céntimos. Por 2 minutos sería 40. Por 3 minutos sería 60. Por 4 minutos sería 80. Y así sucesivamente. Bien, ahora, por un minuto, si pagamos 20, ese 20 se podría expresar en función del 1, 20 por 1. Por 2 minutos sería 40. Ese 40 se puede escribir en función del 2, sería 20 por 2. Por 3 minutos sería 20 por 3. Por 4 minutos sería 20 por 4. Y así lo podemos generalizar. Entonces, si hablamos 5 minutos sería, ¿no? Le corresponde 20 por 5. En general, si hablamos X minutos, le correspondería 20 por X. ¿De acuerdo? Entonces, lo estamos generalizando. Bien, también sabemos que 20 es la imagen de 1. ¿Y cómo se escribe? F de 1 igual a 20. 40 es la imagen de 2, sería F de 2 igual a 40, que se puede escribir como 20 por 2. Bien, ahora, 60 es la imagen de 3. F de 3 igual a 60, que sería 20 por 3. 80 es la imagen de 4. F de 4 igual a 20 por 4. Y así sucesivamente. De casos particulares lo generalizamos. Bien, si 20x representa la imagen de los x, ¿cómo se escribe? F de x igual a 20x. Bien, estamos hallando entonces una ecuación matemática que relaciona las dos variables. El y es el f de x. A esto se le denomina regla de correspondencia. ¿De acuerdo? Bien, la regla de correspondencia es también como hallar la ley de información. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos otros ejemplos. Tenemos aquí un conjunto A que va a estar formado por personas varones. Juan, Mario, Carlos. Bien, aquí tenemos otro conjunto que va a estar formado por un conjunto de damas, de mujeres. Veamos, formado por María, por Rosa y por Luisa. Bien, vamos a establecer una relación entre ambos conjuntos y le llamamos G. Bien, vamos a decir que esta relación va a depender de la amistad, ¿no? La amistad que podría tener entre varones y mujeres. Muy bien. Juan tiene como amiga a María, pero a su vez Juan tiene amistad con Luisa. Mario tiene como amiga a Rosa, Carlos tiene como amiga a María y a su vez Carlos tiene como amiga a Luisa. Bien, como vemos aquí no hay un orden de relación. De acuerdo, es el grado de socialización de las personas, ¿no? Muy bien, entonces, claramente esto no es una función, es una relación, pero no puede ser llamado función, porque para que sea función, cada uno de estos varones le debe corresponder única pareja en el otro lado. Esto no es función. Veamos otro ejemplo. El conjunto A va a estar formado por países, que sea Perú, Venezuela, Chile. Y aquí el conjunto B, que esté formado por ciudades capitales, como Caracas, Santiago, Lima. Bien, vamos a establecer una relación entre ambos conjuntos, le llamamos F.
La relación va a ser país-capital. A Perú le corresponde Lima, a Venezuela Caracas y a Chile Santiago. No es cierto que a cada país le corresponde única capital. Por lo tanto, esta relación sí es función. Pero nosotros generalmente no trabajamos con este tipo de funciones. Trabajamos con funciones donde las primeras componentes y las segundas componentes serán números reales. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos aquí otro ejemplo. Esta imagen va a representar una máquina matemática, ¿bien? Que le vamos a dar ciertas funciones. Bien. Supongamos que a esta máquina le pedimos averiguar el lugar de nacimiento de José. ¿De acuerdo? Bien. Esta maquinita lanza un resultado y va a salir, por ejemplo, que salga Chincha. ¿De acuerdo? Bien. Supongamos que averiguamos aquí el lugar de nacimiento de María. Sale un resultado y acá sea Trujillo. De acuerdo. Muy bien. Y así podemos, ¿no?, ir averiguando el lugar de nacimiento de diferentes personas. Bien. No es cierto que a cada persona le corresponde un único lugar de nacimiento. Entonces, eso es función. De acuerdo. Esta maquinita es multifuncional. También podemos trabajar con valores numéricos. Por ejemplo, si hacemos ingresar el valor 1 a esta maquinita, le vamos a dar cierta función a esta maquinita. A ver, veamos qué sale. Sale como resultado 3. Podríamos indicar que lo está triplicando. Eso quiere decir, si ingresa 2, saldría 6. Si ingresa 3, saldría entonces 9. Entonces, está realizando la función de triplicar. Muy bien. Si nosotros continuamos, si introducimos 4, ya sabemos que va a salir 12. Y si nosotros queremos generalizar, introducimos x, ya sabemos que va a salir una expresión 3x. Pero esta expresión es una expresión matemática de variable x. Le vamos a dar un nombre que sea f. Como la variable es x, lo expresamos como f de x. Pero ¿quién es f de x? F de x es el y. Y esta es justamente la regla de correspondencia, la fórmula matemática que relaciona las dos variables. También podemos decir que la regla de correspondencia te permite hallar la imagen de cualquier elemento del dominio. Lo que quiero decir, si tú quieres la imagen de 10, simplemente hallas f de 10, sería 30. Quieres la imagen de 50, sería f de 50, sería 150. Y así sucesivamente. Muy bien. Veamos lo que es función real de variable real. Yo te decía que nosotros trabajamos con valores reales, tanto en el conjunto de partida como en el conjunto de llegada. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a definir qué cosa es una función real de variable real. Sea f una función. Bien, pero para ser llamado función real de variable real, debe cumplir este requisito, que tanto el conjunto de partida, que es el A, y el conjunto de llegada, que es el B, deben ser subconjuntos de los reales. Eso quiere decir que el conjunto A y el conjunto B son intervalos. Puede ser intervalo abierto, cerrado, ¿ya? O semiabierto, o el acotado o no acotado. Bien, veamos aquí algunos ejemplos. Vamos a definir una función. Como puedes observar, esta función f parte de este conjunto de partida, que es un intervalo, y el conjunto de llegada también es un intervalo. Quiere decir que ambos son subconjuntos de R. Bien, ahora aparece x flechita x cuadrado más 1. Bien, esta notación lo podemos expresar en su forma equivalente. Bien, eso te dije hace algunos minutos. Bien, cuando vemos x flechita x cuadrado más 1, x cuadrado más 1 representa las imágenes de los x. ¿Y cómo se escribe la imagen de x? Como f de x igual a x cuadrado más 1. Bien, esto es la regla de correspondencia. Y su respectivo dominio va a ser este conjunto intervalo abierto. Bien, ahora te adelanto. El dominio es el conjunto de valores que toma x, que es la variable independiente, que garantiza la existencia en los reales de x cuadrado más 1. ¿De acuerdo? Bien,
Si no estaría este intervalo, podríamos analizar aquí qué valores debe tomar x para que x cuadrado más 1 sea real. Bueno, aquí no hay ninguna restricción. X puede ser cualquier real, ¿de acuerdo? Pero te dije que el dominio no puede superar al conjunto de partida. A lo más puede llegar a ser igual. Por eso se debe intersectar y la intersección va a ser este intervalo. Por eso el dominio aquí es el intervalo del 1 a 5. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. Veamos otro ejemplo. Definimos otra función, en este caso g, que es un conjunto de pares ordenados tal que x es mayor o igual a 2. Bien, esto también se puede escribir en su forma equivalente. Bien, te decía que cuando vemos un par ordenado que pertenece a una función, en este caso g, la segunda componente va a representar la imagen de la primera componente. Entonces, la raíz de x menos 2 es la imagen de los x. ¿Y cómo se escribe la imagen de x? Como g de x igual raíz cuadrada de x menos 2. Repito, el dominio es el conjunto de valores que garantiza que esta expresión sea real. ¿Y cómo garantizamos que esto es real? Cada vez que veamos un radical de índice par, la parte interna siempre debe ser mayor o igual a 0. Y acá se tiene que x menos 2 es mayor o igual a 0, que ahí se tiene que x es mayor o igual a 2. Efectivamente, aquí el dominio va a ser este intervalo. ¿Bien? De acuerdo. Seguimos. Ahora vamos a hablar un poquito o aclarar o complementar la idea del dominio de una función y su cálculo. Veamos. El dominio de una función es el conjunto de valores que pertenecen al conjunto de partida que tienen imagen en el conjunto de llegada. ¿De acuerdo? Bien. O el conjunto de las primeras componentes. Ejemplo. Nos piden determinar el dominio de la función f, cuya regla de correspondencia es todo esto. Para poder hallar el dominio, cabe recordar lo siguiente. Bien, dos observaciones. Cada vez que veamos una expresión fraccionaria, p de x sobre q de x, ¿cómo garantizamos que esta expresión fraccionaria es real o pertenece a los reales? Lo garantizamos de esta manera, sí, solo sí, observando el denominador. El denominador debe ser diferente de cero. Así garantizamos que esto existe en los reales. Cuando veamos un radical de índice par, ¿de acuerdo? Que aquí sea, por ejemplo, x menos 1. ¿Cómo garantizamos que esta expresión irracional de índice par sea real? Lo garantizamos de esta manera. Lo primero, ¿no? O inmediatamente observamos la parte interna. X menos 1 debe ser no negativo. Y acá se tiene que x debe ser mayor o igual a 1. De esa manera garantizamos que esta expresión irracional de índice par es real. Muy bien. Ahora sí, vamos a hallar el dominio de esta función. ¿Ya? Aquí podemos observar una expresión fraccionaria, 2x menos 1 sobre x menos 5. Bien, entonces, esta función va a ser real si solo si x menos 5 denominador debe ser diferente a 0. Aquí podemos observar una expresión irracional de índice par. ¿Cómo garantizamos que esta expresión sea real? Diciendo que x menos 1 debe ser no negativo, es decir, mayor o igual a 0. Aquí vemos también otra expresión irracional, pero el índice es impar. Cuando el índice es impar, no hay ningún problema. X menos 4 puede ser positivo, puede ser 0, puede ser negativo. Ten cuidado cuando el índice sea par. Entonces, estas dos condiciones garantizan la existencia de la expresión. Veamos qué valores toma x. De acá se tiene que x es diferente a 5. Y de acá se tiene que x debe ser mayor o igual a 1. Intersectando, tenemos que el dominio es el conjunto de valores los mayores iguales a 1, pero excepto el 5. Este conjunto de valores encontrados garantiza que esta función exista en los reales. En otras palabras, y lo recalco, es el conjunto de valores, ¿no?
El dominio es el conjunto de valores donde la función existe o está bien definida. Bien, con esto también cabe decir que una función está bien definida o existe si por lo menos se conoce dos de sus elementos, la regla de correspondencia y su dominio. Ahora hablemos un poquito con respecto del rango. El rango viene a ser lo siguiente. Es el conjunto de las imágenes, ¿bien? O las segundas componentes. Es el conjunto de valores que toma la función. Se refiere al y, ¿de acuerdo? Todos los valores de y representaría el rango. Veamos un ejemplo. Determine el rango de la función g, cuya regla de correspondencia va a ser esta expresión cuadrática. Bien, ya está. Aquí los valores de x representan el dominio. Con esto te quiero decir, para hallar el rango, previamente debemos conocer el dominio. Pero ¿qué pasaría si no nos dan el dominio? Debemos hallarlo. Recuerda, el dominio es el conjunto de valores que toma el x, que es la variable independiente, que garantiza que esto existe. Si observamos, aquí no aparece expresión fraccionaria. Aquí no aparece un radical de índice par, o sea, no hay ninguna restricción. Entonces, si no estaría el intervalo que hemos mostrado por aquí, aquí el dominio sería todos los reales. A eso se llama el dominio maximal. ¿De acuerdo? O sea, si no nos dan el dominio, debemos hallarlo. Pero en este caso, sí nos dan. El dominio es este intervalo, ¿ya? Semiabierto del 0 al 5. Bien, partimos del dominio para hallar el rango. Ya. Resolución. Partimos del intervalo x que pertenece al intervalo del 0 al 5. Bien, ¿esto qué cosa quiere decir? Quiere decir que x es mayor a 0 pero menor a 5. A partir de acá vamos a formar la variación del y. Y el y es todo esto. Todo esto es el y. Todos los valores que toma y va a ser el rango. Bien, para ello vamos a formar esta expresión con la ayuda de nuestras propiedades de desigualdades. Bien, en este caso vamos a restarle 2 a cada uno de los miembros. Restando 2 sería aquí menos 2, x menos 2 y acá sería 3. Muy bien. Ahora tenemos que elevar al cuadrado. Para ello debes recordar una propiedad. Bien. La propiedad dice lo siguiente. Cuando tú tengas que x sea mayor que un a y menor a b, donde aquí es negativo y aquí es positivo, ¿de acuerdo? Si x varía de un negativo a un positivo, su cuadrado siempre se empieza del cero, ¿de acuerdo? Aquí en el otro lado vas a colocar el máximo de los cuadrados, de los extremos, a cuadrado y aquí b cuadrado. Se escribe el mayor de ellos, ¿de acuerdo? Muy bien. Lo empleamos en esta expresión, ¿ya? Bien, vamos a entonces a elevar al cuadrado. Por el hecho de que x menos 2 varía de menos 2 a 3, de un negativo a un positivo, su cuadrado, ¿ya? Siempre va a empezar del cero. Bien, y en este otro extremo hemos colocado el 9. ¿De dónde sale el 9? El 9 es de elevar al cuadrado ambos extremos. Aquí sale 4, aquí sale 9. Se escoge el mayor. Pero el 9 salió de aquí. Como es abierto, también es abierto. Y finalmente, le vamos a sumar 1 a cada uno de los miembros. Sumando 1 sería 1, x menos 2 al cuadrado más 1, y acá sería 10. Bien, ahora, hemos generado aquí la expresión g de x, y g de x es el y la variación de y representa el rango. Entonces, hemos hallado el rango. El rango sería este intervalo, cerrado en 1 hasta el 10 abierto. Con esto estaríamos finalizando esta primera parte del tema de funciones. Si te sirvió y te gustó lo mostrado, ayúdame con mi canal suscribiéndote. Muchas gracias.